כן. אני התחלתי, אתה יכול, כן. Shalom, shalom, en toda esta clase especial que estamos dando para el grupo Brit Olam, especialmente en este Día de la Humanidad, Día Noágida, para todos, los estoy viendo ahí, me informan de Secretaría de la página Zoom que cuando alguien quiera hacer una pregunta, vamos a ir exponiendo, vamos a hacer un punto, cuando alguien quiera hacer una pregunta, tiene que activar su micrófono y cuando activa su micrófono, ahí se le habilita la pregunta. Estamos comenzando esta actividad especial, este Día de la Humanidad, ya que hoy en el calendario universal, hace 4.123 años que culminó el diluvio, la tierra se secó absolutamente y Noé pudo salir del arca y así recibir los preceptos universales, los preceptos noágidas, la guía de conducta de luz para toda la humanidad reflejada en el arco iris. Es por eso que hacemos, todos los rabinos que nos ocupamos de difundir las leyes para toda la humanidad, en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, este día como Día de la Humanidad, un emprendimiento del rabino Uri Sharkey, que fue un placer cuando estuvo en Buenos Aires encontrarme con él y ver y compartir toda la actividad que él hace en su grupo. Nosotros hacemos en nuestro grupo, desde nuestra web noagidas.org, ya hace 13 años. Para los que no me conocen, me presento, Rabino Ariel Groisman, rabino del Centro de Estudios del Gran Templo Paso de Buenos Aires, Argentina, y cofundador de la web del Centro de Estudios de los 7 Principios Universales, noagidas.org. Vamos a comenzar la clase de hoy, que tiene que ver con explorar un poco los mensajes del arco iris. Los mensajes del arco iris. Antes de comenzar, quería que cada uno que está presente quiere activar el micrófono y saludarnos. Veo a Carla Mendivil, que la conozco. ¿Quién más? Jacobo Campos. Manuel Garber. ¿Quién más está online? Rabino. Todos los hispanohablantes unidos, me parece muy lindo. ¿Qué más quiere saludar? Shalom, shalom. ¿Ahí me ven? Hay muchos ahí activos, veo, gracias a Dios, muy bien. Shalom. Shalom, shalom a todos los hispanoparlantes. Ok, vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, la idea es explicar un poco los mensajes que nos da el arco iris. Ante todo, empezar, podemos leer, si quieren, el capítulo 9 de Génesis, donde se describe cómo el ser humano se rescató a sí mismo de la destrucción del diluvio, ya que Dios en la Torá crea al ser humano con una función específica. El ser humano, el pináculo de la creación, también es el centinela de la creación. El ser humano, Homo Spiritus, el único ser que tiene un alma, que ese alma es un alma conocedora del bien y mal, Dios lo colocó como pináculo, cenit, centinela de la creación, para desarrollar el mundo y preservarlo. Hacer un mundo desarrollado, poblado, civilizado y ser el jardinero del mundo. Eso es el principio de Génesis en la Torá que nos indica la misión y propósito de cada ser humano. Para eso Dios le dio mucho potencial al ser humano, mucha posibilidad de desarrollarse, fuerzas increíbles y capacidades extraordinarias, en una abundancia increíble. Con esa abundancia, el ser humano, con su libre elección, erró y se equivocó lamentablemente, abusando de las fuerzas que Dios le dio, de las capacidades que el Creador le otorgó, y se pervirtió, corrompió su propósito de vida. A través de el asesinato, la corrupción, la perversión de todo índole,
Por lo tanto, él no fue modelo y ejemplo, cada varón, cada mujer no era modelo y ejemplo para toda la creación. Consecuentemente, la misma creación, los animales, las plantas y todos los seres vivos, también se corrompieron, ya que el ser humano no sirvió de modelo y ejemplo. Es así que Dios decidió eliminar, devastar la primera civilización humana, que duró desde el primer hombre hasta Noé 1656 años a través del diluvio, y solamente se preservó una cápsula del tiempo que fue Noé, sus hijos, su nuera, su esposa, y una especie de especies animales puros, animales impuros, etc., de tal forma de que el arca donde Noé se preservó del diluvio era como una muestra de la creación. Justamente acuerda con el otro a cumplir su parte. De Dios hacia nosotros tenemos el símbolo del arco iris, que es el pacto que Él no va a volver a devastar la tierra. La pregunta es si nosotros como seres humanos observamos y hacemos honor al pacto que hizo con Noé y con sus descendientes, porque al fin y al cabo todos los seres humanos somos descendientes de Noé. El pacto es llamado pacto de vida. ¿Por qué pacto de vida? Porque tiene como función preservar la idea de vida en el ser humano y en la creación. Vida no es solamente existencia del cuerpo, no es una vida orgánica, sino una vida espiritual, moral, de desarrollo, de preservación, de honestidad, de rectitud, una vida con mayúsculas, una vida moral y ética elevada, no solamente el mero hecho de existir, sino de proyectar espiritualidad y conciencia elevada en la naturaleza. Este es el primer punto del pacto que Dios hizo con Noé a través del arco iris. Justamente el pacto que incluye 7 leyes y sus derivaciones, que incluye mucho tiempo a estudiar, tiene un formato de arco iris. Ahora después vamos a trabajar por qué el arco iris, pero más allá del arco iris, el pacto está hecho con Noé, con sus hijos y los hijos de los hijos a perpetuidad, o sea, todos nosotros. Los hijos de Noé, junto con sus esposas, tuvieron un total de 70 hijos y sus hijos otros hijos, cada uno pobló otra parte del mundo y empezó a civilizar esa parte del mundo, desarrollarla, etc. Es decir, que el pacto también incluye el concepto de diversidad. Los 7 colores del arco iris, más que es aplicado a las 70 naciones originales, hoy en día son mucho más naciones, pero son derivadas de las primeras naciones originales, nos indica un principio fundamental. Dios no quiere, y no es un efecto buscado por Dios, la universalidad, la uniformidad de los seres humanos. Dios quiere diversidad, es decir, diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes lugares, diversas interacciones entre diversos seres humanos, siempre bajo 7 ejes y sus derivaciones, que es el pacto noágico. Es decir, que Dios no quiere solamente una de las naciones de las 70, quiere las 70 por igual, o sea, quiere a todos los seres humanos con sus diversidades. La diversidad es un efecto querido por Dios, no repudiado por Dios. Lo digo porque muchas veces la gente piensa, no, el objetivo es capaz que aspirar a ser judío y todo eso es un error. Dios desea la diversidad del ser humano, nada más que cada una de esas culturas diversas tengan ejes comunes. Los ejes comunes es el pacto que Él hizo, el pacto noágico para cada ser humano. Hasta acá hago un punto, quería escuchar alguna pregunta o comentario de ustedes para que haya interacción. Escucho, para hablar tienen que activar el micrófono. Preséntense y digan si quieren a dónde son y pueden preguntar. Ahí veo a Alex, veo a Carla, veo a Reuel, hay muchos más, no quiero toquetear para no.
Tienen que Hola, activar buenos el días. micrófono. Si no activan el micrófono no se escuchan. Hay un botón ahí, ven que el micrófono de ustedes está bloqueado. Tienen que en sus computadoras activar el micrófono para poder escuchar. ¿Me escuchan? Ahí escucho. ¿Quién habla? Vanessa Mendoza. Hola, Rabí, buenos días. Mi nombre es Vanessa Mendoza, desde Venezuela. Shalom, shalom. Shalom. Sí, yo tenía una pregunta. Usted habla en relación a los 7 colores del arco iris. Quería que me explicara un poco más sobre lo de las 70 naciones. Si pudiera profundizar un poco más en esto. Gracias. Sí, tal cual. El concepto de 70 naciones deriva, lo podés ver también en Génesis 10, de que una vez que Noé salió del arca por orden divina y Dios le ordena reproducirse, ya que hubo 2 civilizaciones. La primera desde Adán, desde el primer hombre hasta Noé, y después de Noé hasta nuestros días. También Dios le repite, tiene que reproducirse, es decir, el precepto de Pruburbu, reproducirse. Los hijos de Noé, los 3 hijos con sus nueras, tuvieron diferentes hijos e hijas, y cada uno fue a poblar un lugar diferente de la tierra. En total tuvieron 70 hijos que se distribuyeron en 70 lugares especiales. Obviamente que esos hijos tuvieron otros hijos, con otras hijas, y empezaron a poblar esos lugares, formando 70 mini naciones primordiales. Que todas las naciones que conocemos hoy son derivadas de esas naciones. Obviamente vivimos en una época globalizada y todas las personas son mezcla de todas las personas, pero si haces una trazabilidad hacia atrás de todos nosotros, vamos a llegar en 4.000 años para atrás hasta las 70 primordiales. De hecho, el pueblo judío también, el pueblo judío que es nacido como judío, si hace la trazabilidad, va a llegar hasta uno de los hijos de Noé, Shem. Y está todo en la Torá descrito como llega. También, otro tipo de naciones también es enraizado en forma trazabilidad para atrás hasta aquellos primeros. Cuando decimos en términos genéricos las 70 naciones de la Tierra, nos referimos a todos los seres humanos. No nos referimos a divisiones y a definiciones de naciones en tanto divisiones políticas, ¿sí? Porque eso es una definición muy moderna. También cuando decimos naciones nos referimos a las familias de la tierra, como dice el versículo. Nunca nos referimos a la definición de naciones en un estado moderno, ¿sí? Porque esto ya viene de hace 4.000 años, ¿sí? A eso nos referimos. Es decir, que el único Dios, el único eterno, proyectó 7 normativas para toda la humanidad. Toda la humanidad, en la terminología de la Torá, se llama 70 naciones originales. Antes de avanzar, ¿alguna Gracias. pregunta más? Por favor, ¿alguna pregunta más Gracias. que tengan? Si quieren habilitar sus micrófonos, pueden preguntar libremente. Y ahora voy a ampliar un poquito. Sí, yo tenía otra pregunta. ¿Quién habla? Vanessa desde Venezuela. Vanessa, escucho. Sí, hay otras religiones que hablan de universalidad. Sí. Porque ellos no incluyen en su, digamos, visión teológica lo que es lo que usted se refiere a la diversidad. Sí, para ahorita. Ellos implican universalidad, pero de ellos. O sea, todos tenemos que ser igual que ellos. La Torá es la única que incluye 2 identidades espirituales, la judía y la no judía. Eso no lo vas a encontrar en ninguna religión. Siempre la universalidad significa ser como yo. Preguntar a los islámicos, a los cristianos, a las religiones orientales, hay una sola solución, ser como ellos. Eso es lo opuesto del pacto noágida. Por eso dijimos que el valor de la diversidad es un valor buscado. Es decir, Dios no quiere todos judíos. Dios quiere que haya identidad judía e identidad noágida. Eso es una ventaja y eso es una singularidad única en el pacto noágida. No existe en otra religión. Porque es muy fácil decir, todos tienen que ser universales como yo. Eso,
Eso es lo que las religiones dicen. La Torá es lo opuesto. ¿Está bien? Avancemos un poquito más. Entonces, Dios, voy a leer un poco el texto de la Torá para entender qué significa el arco iris y cuáles son algunos de los mensajes del arco iris. Obviamente esta clase es una clase de introducción. Los que quieren avanzar en el tema, todos saben, tenemos diferentes grupos de estudio y ahí les pueden comunicar, contactar para avanzar. Estamos hablando de una presentación abierta y una presentación del tema. ¿Sí? Dice Dios en la Torá, en Génesis 9, versículo 5, Elohim, Dios le habló a Noaj y a sus hijos con él, diciendo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con toda alma viviente que está con ustedes, seres voladores, animales, y toda bestia de la tierra junto con ustedes. O sea, con todos los seres que salieron del arca, incluyendo todo animal de la tierra. O sea, todo ser vivo que se preservó en el arca, al secarse la tierra en un día como hoy y salir del arca, Dios hace un pacto con todo ser vivo. Confirmaré mi pacto con ustedes, dice Dios, nunca más será exterminado todo ser con aguas de diluvio, y nunca más habrá diluvio para destruir la tierra. Dijo Elohim, esta es la señal del pacto que yo establezco entre ustedes y yo, y entre toda alma viviente con ustedes, un pacto eterno para todas las generaciones, es decir, es un pacto atemporal, nunca cesa. Por lo tanto, nosotros somos herederos, responsables y privilegiados del pacto. He establecido mi arco iris en las nubes. Esta señal será la señal del pacto entre la tierra y yo. Cuando yo cubra de nubes la tierra, entonces se verá el arco iris en las nubes. Así recordaré mi pacto con ustedes y con toda alma viviente de todo ser. Nunca más las aguas del diluvio podrán destruir todo ser. El arco iris estará en la nube y yo lo veré para recordar el pacto eterno entre Elohim y todo ser viviente, entre toda carne sobre la tierra. Elohim dijo a Noaj, esto, el arco iris, es la señal del pacto que he establecido entre todo ser que está entre la tierra y yo. Acá leímos en la Torá que el arco iris es un pacto de diversidad, un pacto de preservación, pero también un pacto de responsabilidad. Porque Dios hace pacto con todo ser vivo, pero el responsable de aplicar ese pacto, esas leyes, es el ser humano, el único que tiene alma conocedora de bien y mal y que puede decidir observar o no observar el pacto. Cuando hablamos del arco iris, la figura del arco iris, cómo está constituido, cada uno tiene un mensaje determinado espiritual para nosotros. Vamos a abordar un poquito de esos mensajes, pero bueno. El arco iris tiene una forma, sabemos, semicircular, indicando una protección, una cápsula de protección al mundo. El arco, se nos conoce a nosotros por el arco y la flecha. El arco y la flecha también tienen ese formato. Entonces, la forma del arco iris opuesta sería lo siguiente. Si alegóricamente, en forma muy figurada, Dios estaría en los cielos y quisiera destruir al mundo, el arco tendría que ser semicircular hacia arriba, de cielo a cielo. Pero no es así. Es de una punta de la tierra a la otra, como protegiendo, englobando y encapsulando al mundo de que no va a ser destruido. Esa es la forma del arco iris semicircular, protegiéndolo, no atacándolo. Junto con esto, el arco iris está formado cuando las nubes cubren la tierra, como dice el versículo. Cuando las nubes cubren la tierra, esas nubes ominosas, pesadas, negras que vemos antes de una lluvia copiosa, de una tormenta, alegóricamente representan la evaluación divina, la reconsideración de destruir el mundo, porque al fin y al cabo, si el ser humano no practica, de forma individual o de forma global no practica el pacto, estaría violando una de las cláusulas del pacto. Entonces, cuando Dios trae nubes oscuras, ominosas, sobre el mundo en general y sobre la vida en particular, cuando se abaten sobre el ser humano desgracias y adversidades, y parece que ya se está por destruir, se está por colapsar, Dios en ese momento se recuerda el pacto con el arco iris. Es decir, que merecería, pero Él se apiada. El mundo merecería ser destruido, pero Él se apiada.
Por eso, cuando uno ve el arco iris, si bien es una alegría porque Dios considera el pacto, sin embargo, esa alegría nos tiene que llenar de responsabilidad, de un recuerdo y un recordatorio de una responsabilidad que tenemos. Por eso los 7 colores que representan la diversidad, pero también representa cada uno de los preceptos determinados de los 7 noajidas, que seguramente en otra oportunidad vamos a poder desglosar cada uno de ellos y sus colores. Estamos viendo ahora la idea general del arco iris. El arco iris también está configurado, ¿sí?, de tal forma que la luz del sol, cuando traspasa las gotas de humedad en la atmósfera, ahí despliegan todos sus colores que estaban incluidos en esa halo de luz. Quiere decir, la luz contiene colores, pero únicamente cuando pasa a través de las gotas de humedad de la atmósfera, ahí se desgrana en los 7 colores, como sabemos. Eso es básicamente el arco iris. Es decir, que cuando vemos el arco iris, estamos viendo la luz del sol. La luz, no del sol, sino la luz como concepto, básicamente es una representación, una simbología para la idea de la Torá. Torá viene de la palabra hebrea orá, luz. Instrucción, luz y conexión. Eso quiere decir Torá. Luz porque justamente esclarece y alumbra el camino del ser humano en el cual debe ir, un camino de justicia y rectitud, un camino de espiritualidad y materialidad en conjunción, donde el ser humano llega a su plenitud material y espiritual a la vez. Y la Torá es el libro de instrucciones que echa luz al propósito, al para qué y al porqué de la vida del ser humano y sus circunstancias. Junto con eso, la palabra Torá viene también del lenguaje de irá. Irá quiere decir disparar una flecha, muy similar al concepto de arco. Si el arco iris es el arco, la flecha es la Torá. Y cuando Dios envía los preceptos, por decir una forma, nos lega sus instrucciones y derivaciones, está entregando ese disparo certero, o sea, puntualizar directamente y seleccionar un objetivo determinado con instrucciones precisas. O sea, que el pacto no es un pacto genérico, vago, pórtense bien, conduzcanse correctamente, sean buenas personas, no. El pacto tiene normativas y detalles y pormenores, que únicamente cuando una persona avanza en su aprendizaje sobre esos detalles y pormenores, puede realmente comprender de qué está hecho el pacto de Dios con el ser humano a través del arco iris. Hago un punto de nuevo y abro el juego para que otros puedan preguntar. Shalom, shalom, Rubén Rolando de Córdoba, Argentina. Shalom, shalom, Rubén Rolando, director seguramente del grupo Torá para las Naciones en Facebook. Hermoso trabajo que estás haciendo en redes sociales, felicito. Sí, quería preguntar algo. Sabemos que el Eterno se compromete en el pacto a no destruir más la tierra. El hombre tiene una responsabilidad, que esa responsabilidad obviamente recae sobre toda la creación. Ahora, ¿cuál sería la pena o la sanción a no cumplir con la parte del pacto del ser humano? Me refiero... Parte de esa sanción ya la estamos viendo. Por ejemplo, el colapso global de los recursos naturales es, entre otras cosas, el no cumplir el pacto. Eso que hay capa de ozono, eso que muchos recursos naturales están siendo expoliados y el mundo está subiendo temperatura, los glaciares se derriten, el nivel del mar sube, todo el desorden y el resquebrajamiento de la naturaleza global, eso es consecuencia natural de violar el pacto. Tengo mucho más para decir si querés, pero esto es algo visible. Uno de los principios del pacto noájida es el color verde, que tiene que ver con la preservación del no sufrimiento animal y la preservación de los recursos naturales y el respeto a la naturaleza. Esto está englobado en el color verde del arco iris con sus detalles. El ser humano, como no observa eso, el ser humano tiene permiso de utilizar la naturaleza, pero no expoliarla ni a tal punto de sobrecargar eso. Por eso, la moderación y la racionalización de los recursos naturales
englobados en todos los preceptos ecológicos de la Torá, es fundamental. Ahí tenés la sanción directa de eso. O sea que sería la consecuencia de sus acciones. No, totalmente, totalmente. Así también a nivel social, el colapso del concepto de la familia y toda la perversión que vemos en diferentes ámbitos, el colapso de muchos países, si bien la humanidad avanzó mucho en cuanto a derechos individuales y garantías en general de como era hace cientos de años, sin embargo, todos los dramas y las adversidades sociales que sufren muchas partes del globo, tiene que ver con no observar el principio violeta del arco iris, que es hacer cumplir la ley y que cada nación tenga sus tribunales de justicia. Las leyes civiles de la Torá, englobadas en el color violeta, tienen que ver con eso. Excelente. El colapso también, no el colapso, sino la crisis que hay en cuanto a la idea de la propiedad privada, tiene que ver con el color amarillo del arco iris. O sea, que no hablamos de un pacto religioso, hablamos de un pacto de vida que viene a sentar las bases comunes para toda la humanidad, y en base a esos lineamientos comunes, todos tienen que desarrollar. Así que bueno, agradezco tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? Tiene que activar el micrófono. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quiere hablar? Que activa el micrófono. Veo a Alex Reséndiz, director del Centro Noágida de Cuernavaca. Muy bien, felicidades. Saludos. Shalom, Alex. ¿Cómo estás? Shalom, Raf. Un placer verte y felicito tu tarea de difusión noágida en Cuernavaca, en México. Una tarea muy encomiable, felicito. Aquí estamos, le presento al grupo. Shalom a todo el grupo. Veo caras muy conocidas que estudiamos ya hace años con ustedes y estuvimos en México y también a través de los cursos que damos a través de los videos. Y ya a partir de diciembre comenzamos un nuevo ciclo con ustedes de avance, de profundización. Los felicito. Muchas gracias. Aquí estamos atendiendo al llamado para esta clase y bueno, lo que ahorita quisiéramos, además de saludarlo a usted y a todos los que están participando en la clase, pues hacer una pregunta. El pacto establece de parte del Creador que no va a destruir a los seres vivos. En este caso estamos hablando que solo se refiere a la creación, solo se refiere a las criaturas, o también incluye al ser humano. O sea, cuando dice seres vivos, ¿incluye también al ser humano o únicamente se refiere a las criaturas en general? No solamente que incluye al ser humano, en primer lugar, sino incluye a todo el universo, porque todo el universo es como una escenografía para que el ser humano sea protagonista de tal. Estamos acostumbrados a pensar que el planeta Tierra es chiquitito frente a otros sistemas solares, galaxias, y ¿qué somos? ¿Qué valemos? Un ser humano que puede hacer. Todo lo contrario. En el principio de la Torá, en Génesis 1 y 2, vemos que Dios creó todo el universo para este planeta y para que el ser humano sea co-creador con él en la creación. El ser humano, como imagen y semejanza de Dios, es el objetivo de toda la creación del universo. Por lo Pero muchas gracias por la respuesta. ¿Ahí me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan ahí? No sé, pero decía que todo el universo es creado para el ser humano. Por lo tanto, el pacto de Dios es con el ser humano porque es el único que tiene libertad de elección.
pero el pacto se amplía a todo, los beneficiarios del pacto son todos los seres vivos, como vimos en el texto. Dios promete pacto de vida para todos los seres vivos, pero el responsable de hacer eso es el centinela de la creación, el jardinero del mundo, que es el ser humano. Hay más mensajes del arcoíris para todos, pero quería una pregunta más, de alguien que quiera ahí. Acuérdense de activar el micrófono para hablar. Carla Mendivil, sí, escucho. Hola, Rabino, gusto saludarlo. Shalom, un gusto, querida. Yo estoy en este momento de mi vida desaprendiendo y a mí me enseñaron que por el pecado de Eva éramos ya pecado mortal, todo eso, condenados. Ok, ya desaprendiendo eso. Pero también me enseñaron que va a haber un arrebatamiento y todos los cristianos se van a ir al cielo y el mundo se va a acabar y eso crea un miedo terrible. Y bueno, esto del arrebatamiento es obviamente mentira, o sea, eso no va a pasar. Tiene tan poco valor como el peso argentino. Ok, ya listo. Nada de lo que está en el Nuevo Testamento es real, es todo ficticio, todo historia para dar miedo y poder dominar y someter al ser humano con culpa, con miedo, con arrepentimiento, con salvaciones ficticias. Es toda una caricatura absoluta. Por lo tanto, hay que desvanecerse de toda esa idea absolutamente, borrar todo, formatear el sistema y saber que esos sistemas de dominación ya están perimidos, vetustos, y Dios quiere seres naturales, responsables y sanos, una vida racional y ética. Muy bien, gracias, Rabino. Por favor. Entonces, avanzamos un poquito más y después damos para que pregunten. Hablamos del pacto, del arco iris, la idea del arco iris y la idea de la luz. Explicamos que la palabra Torah quiere decir luz, quiere decir instrucción, o sea, una instrucción, un comando, un manual de instrucciones para la vida del ser humano. Dios no dejó al ser humano en penumbras y sin guía. Le marcó el camino que espera para ser un mundo productivo, un mundo respetable, un mundo donde se desarrolle y la gente pueda mixturar su materialidad y disfrute de las cosas materiales, donde es eso un efecto buscado de Dios, que el ser humano viva una vida abundante y disfrutable, junto con los valores de la moderación, el equilibrio, la razón, el espíritu crítico y la posibilidad de la diversidad. También la palabra Torah quiere decir conexión, donde ese manual de instrucciones, donde nos echa luz acerca del sendero en la vida que cada uno puede tomar, el propósito para el cual Dios trajo a cada uno y las obligaciones que tiene para con el Creador, para consigo mismo, para la sociedad y para el mundo en general, eso lo conecta, lo vincula como una cadena, como un acuerdo de conexión a Dios. O sea, que la observancia del pacto, eso es el vínculo con el Creador. No hay otro vínculo con el Creador, sino a través de observar lo que Él hizo el pacto. Por lo tanto, hablamos de un acuerdo de conexión. La misma luz que alumbra el sendero, la misma luz que te instruye de cómo es lo que Dios quiere, esa misma luz te vincula con Él. Esa luz divina, que es la instrucción de la Torá, pasa a través del arco iris y se despliega en una serie de colores. Es decir, que si tomamos la serie de colores del arco iris, conceptualmente, que son las leyes de la Torá para todos los seres humanos, llamado leyes de los hijos de Noé, o Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 preceptos noajidas, o el código noajidas, todo lo mismo, y vamos para atrás. Imagínense si podemos retrotraer los colores del arco iris hacia la luz que las proyecta. Vamos a llegar a la luz que la proyecta. Es decir, que un lado de la moneda es
la práctica y la responsabilidad, la adherencia al pacto divino. El otro lado de la moneda es que del otro lado está Dios con su luz emitiendo eso. Ahí vemos la conexión directa entre el manual de instrucciones y quien entregó ese manual de instrucciones, que es Dios. Por eso el arcoíris está formado de esa forma, de que la luz penetre a través de esa humedad, esa ominosidad, pero refleje luz. Es decir, que Dios hace una lucidez entre esas nubes ominosas que en la vida de uno la ve muchas veces. En la vida del ser humano muchas veces hay periodos donde la persona está en oscuridad, en penumbras mentales, en penumbras emocionales, donde las crisis y las adversidades se abaten sobre él y no ve solución, está totalmente bloqueado. Y viene la luz del Creador, proyecta a través de estas enseñanzas y de repente esas nubes se empiezan a disipar y se ve la señal divina, el arco iris en el cielo. Obviamente que hay muchos más mensajes de por qué es así, cada color, qué significa. Sí, lo vamos a analizar si Dios quiere en otra oportunidad, pero estamos hablando ahora sobre el elemento arco iris. Sobre el elemento arco iris, el Zohar, libro fundamental de la mística hebrea, nos revela que en la época previa al Mashiach de la redención de todo el ser humano, va a haber un arco iris muy, muy, muy brillante. ¿Por qué muy, muy, muy brillante? Hasta el punto que todo el mundo se va a dar cuenta que esa es la época del Mashiach. Porque el arco iris muy, muy brillante significa que el ser humano adscribe el pacto divino y se hace merecedor de ese momento de abundancia, de concordia entre las naciones, de paz y de propósito universal. Es decir, que estamos esperando siempre el momento donde aparezca ese arco iris, que es la señal de excelencia, de que el ser humano se eleva a un nivel que realmente es digno que Dios venga y abata sobre él bendición, éxito, abundancia, concordia, paz, armonía entre todos los seres humanos. Abrimos un poquito más para alguna pregunta antes de culminar. ¿Quién quiere preguntar que no preguntó hasta ahora? Tienen que activar el micrófono. Hola Ra, buen día, acá Lisbán, Grupo Geleno con mi familia, saludos. Shalom, shalom, Elisban, la familia Tupayaki, que es director del centro llamado Geleno, en Córdoba, Argentina, un centro de estudios no ágida, tanto virtual como presencial. También te felicitamos, hermosa tarea estás haciendo de difusión de los valores no ágidos. Gracias Ra, bendiciones a usted también a todos. Ra, una pregunta, ¿qué había antes de Adán? La pregunta, ¿qué había antes del primer hombre? Exactamente. Ra. Antes de los 6 días de la creación, ¿querés saber? Exactamente. Porque antes del primer hombre hubo 6 días de la creación, donde se crearon todos los creados. Antes de la creación. Si la creación, voy a traer un ejemplo. Si la creación es un edificio, o sea, un edificio, antes de la creación estaba el plano del edificio. El plano del edificio tenía otro soporte, igual que un arquitecto. Un arquitecto no es que construye un edificio de la nada, sino que primero todo hace un plano. Primero todo tiene una imaginación de cómo va a ser el edificio. Después hace un plano, después hace una maqueta, y después de la maqueta hace una proyección, y después de la proyección hace el edificio. Antes de la creación estaba el plano de la creación. No era en un soporte físico, en dimensiones, tiempo y espacio y alma, porque no había, sino que estaba la imaginación del creador, y esa imaginación del creador acerca de la creación estaba soportada en diferentes plataformas espirituales llamadas en el mundo místico como mundos espirituales. Eso había. Está muy descrito esto en un libro que es bueno que lo sepa que existe y también estudiarlo, que se llama Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que describe todo lo que había antes de la creación.
Gracias, Rab. Por favor. ¿Alguna pregunta más antes de despedirnos? Sí, Rabí, yo tengo una pregunta. Sí. Vanessa. En la Biblia que yo tengo, la traducción dice que Dios le dijo a Noé que dominara la tierra. Sí. ¿Cómo pudiéramos entender eso? No tengo conocimiento de cómo se leería en hebreo, si es realmente que dice que domine la tierra, porque, bueno, hoy en día vemos el caos que está ocurriendo en cuanto a los recursos naturales, ¿no? Dominar la tierra quiere decir civilizarla. Civilizarla significa que el ser humano se empodere sobre los recursos naturales y los haga producir, es decir, la situación agrícola, la situación industrial, todo eso significa. El ser humano muchas veces se va de rosca, avanza tanto que quiere justamente, exculca tanto los recursos naturales que los termina acabando o alterando. Eso requiere costo. El ser humano siempre tiene que oscilar, bascular entre dominar la tierra, desarrollarla y preservarla. Son las dos acciones. Mantener un fino equilibrio entre utilizar los recursos naturales, sociales que tiene la creación, pero no llegar a dañar, expoliar, alterar. Es un fino equilibrio, es correcto. Gracias, Rabí, muy agradecido. Llegando al final de esta transmisión, me despido con una bendición para todos ustedes, que mi bendición desde acá de Buenos Aires, que puedan ampliar los manantiales de la Torá, que puedan aprender y practicar y difundir los preceptos para toda la humanidad, que Dios nos bendiga con próspero bienestar, plena espiritualidad, alegría y felicidad, y si quieren ampliar todos estos temas me pueden encontrar en redes sociales, en mi web noagidas.org, o en redes sociales como Ariel Groisman, Rabino Ariel Groisman, Fundación Orahaim, todos los lugares donde activamos. Shalom, shalom, y hasta cualquier otra oportunidad. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.